La ponderación. Otro detalle importante que hace a la seguridad eléctrica. Algo que en el caso de Bolivia se ha estado implementando gradualmente es el hecho de utilizar los interruptores diferenciales, ¿sí? Los interruptores diferenciales, la norma desde que aparecieron las normas, decían que hay que instalarlos en todo circuito eléctrico. Lo que pasa es que por alguna situación en Bolivia, pese a que en las normas está escrito, no se ha utilizado. No sé si porque no se comercializaba estos materiales hace años, por lo menos en la época en la que yo empecé mi actividad laboral, estoy hablándoles de los años 90, que es cuando entre lo que terminaba de estudiar y empezaba a trabajar, no había fácilmente en el mercado interruptores diferenciales. De hecho, no había tantos mercados, o sea, tantas tiendas, digamos así, proveedores de materiales eléctricos. Hoy en día hay bastante. Y también interruptores diferenciales hay bastante. De hecho, ya poco a poco eso se ha convertido en una especie de rutina también ya de instalarlos. Pero, ¿dónde se tiene instalados más estos interruptores diferenciales? Están en la industria, en la minería, en empresas, en este caso en hospitales inclusive, donde ya el criterio de diseño de un circuito eléctrico se ha considerado el instalar este interruptor diferencial. Y en las instalaciones comerciales también, ¿dónde hace falta instalar todavía estos interruptores diferenciales? En nuestras casas. ¿Sí? En la mayoría de los hogares bolivianos, este interruptor aún no está instalado. Ahora, vamos a explicar con este cuadrito en qué consiste este interruptor diferencial y cómo actúa. ¿Sí? Imaginen entonces, bueno, no hay que imaginar, acá ya está dibujado, pero imaginen que esto pasa en un tablero, ¿no? Entonces, acá tenemos la fase viva en el tablero, ¿sí? Y este es el fusible térmico, como quieran verlo, y luego entra al interruptor. Esta parte en recuadro, en color lila, es el interruptor diferencial y todo lo que está dentro está dibujado, la estructura de cómo funciona. Entonces acá entra la corriente, vamos a simular que pasa la corriente, la fase, y luego atraviesa por un toroide, un circuito magnético, ¿sí? Entonces, atraviesa y va a un extremo de un tomacorriente, ¿sí? Un tomacorriente normalizado bajo la norma IS, tenemos el más pequeño, debe y se entiende que es la fase, por eso acá está dibujado así. Por este otro lado, el cableado del neutro está igual ingresando y atraviesa igual el toroide por el circuito magnético y se conecta al orificio más larguito que hay en el tomacorriente. Luego también ingresa el cable de tierra, pero este cable de tierra, fíjense, no es parte del circuito magnético. Simplemente sale y se conecta al tercer orificio que corresponde a esta toma de corriente. Imaginemos una situación, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocar acá, si el dibujo no me falla, estamos. Vamos a suponer una persona. Ah, caray, vamos a cambiar de color, pongamos acá. Entonces aquí hay una persona, vamos a poner acá. Y primero, aquí hay una mano y pone el dedo ahí, ¿no es cierto? La fase, ¿sí? Toca la fase. ¿Qué va a pasar? En primera, vamos a sacar el dedo de esta persona, vamos a colocar su mano fuera de la conexión. Ahí, está fuera de la conexión, ¿sí? Y vamos a asumir que acá hay un equipo, cualquier equipo, radio, TV, un equipo cualquiera que utilizamos en hospital, ¿no es cierto? Ok, un monitor, digamos, ¿no? Aquí.
Y ese monitor también va a tener un cable que va a ir a clavija de fase y va a ir a una clavija de neutro. ¿Sí? Ok. Entonces, en tanto este equipo esté funcionando, ¿sí? Esté trabajando, como decimos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por este lado, voy a utilizar ahora mi puntero, va a entrar la corriente, ¿sí? Vamos a tratar de poner algunas flechitas para que nos ubiquemos. A ver, viene la corriente, entra por la fase, este térmico está cerrado, por tanto atraviesa, viene por acá a la fase, sale de la clavija y ingresa al equipo, ¿sí? Luego, por el lado del neutro, va a regresar, sale por la clavija, entra al toma corriente, otra vez por el toroide, ¿sí? El diferencial y regresa a neutro y todo está normal, ¿ya? ¿Por qué estaría todo normal? Porque en este caso, al analizar lo que sucede con este toroide, es que esta corriente que está ingresando en el sentido derecho, digamos, genera un perdón, acá vamos a hacer ahora el lado. Genera un campo magnético en ese sentido de cómo estoy haciendo yo el garabato, ¿sí? Y le voy a hacer una flechita. Genera un campo magnético, ¿sí? Porque es un tonoide. Pero al regresar del mismo equipo, pasa la misma corriente y por tanto, y además el sentido se va hacia el otro lado, entonces el sentido del campo magnético también es inverso, ¿sí? Por tanto, este campo magnético es igual a este otro campo magnético, pero en direcciones contrarias. Entonces, este campo magnético y este simplemente se van a anular. ¿Cómo se ve eso en esta ecuación? Fíjense, la corriente I1, que sería esta, menos la corriente I2, que sería esta, al ser iguales, se van a anular y va a ser cero, por tanto, este elemento va a permanecer conectado todo el tiempo. ¿Sí? Ese es el caso 1 cuando los equipos están funcionando de manera normal en el hospital. Cualquier equipo conectado, entonces, en cualquier toma corriente, funciona de manera normal, el interruptor está trabajando, no tiene que actuar, ¿no es cierto? Ahora, vamos a imaginarnos a un escenario B. El escenario B va a ser el siguiente. Esta vez voy a volver a dibujar el personaje, ¿sí? La persona. Esta vez vamos a simular un toque de una persona, ¿ya? Que ahora va a hacer esto. Estoy exagerando, está tocando, ¿sí? Por alguna razón se ha caído, se ha chocado, estaba queriendo arreglar, estaba cambiando, estaba desconectando. El asunto es que ha tocado la fase, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir ahora en este caso? Vamos a volver a las flechitas y vamos a traer las corrientes igual. Viene la corriente, viene por acá, atraviesa, viene por este lado, viene por acá, sale de la toma de corriente, esta vez tiene dos canales, ¿no? Vamos a decir que además está trabajando, ese monitor sigue conectado, ¿eh? Aquí está, ¿sí? Está conectado. Ahí sigue conectado, ¿eh? Y vamos a volver entonces a las flechitas de corriente. Por un lado, la corriente, digamos, mayoritaria e importante va a ir al monitor. Va a continuar ese trabajo de hacer funcionar. Pero como esta persona ha tocado también en el tablero en alguna parte de esa corriente que debe ir a el equipo se va a la persona. ¿Por qué? Ya vamos a ver, las personas también tenemos resistencia eléctrica en el organismo. Por tanto, nos convertimos en una carga cuando entramos en contacto eléctrico. Entonces, esta persona, la corriente va a atravesar su cuerpo,
Después vamos a hablar de estas consecuencias. Simplemente veamos acá que atraviesa corriente por la persona y además atraviesa corriente por el cuerpo, por el equipo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí hay una cantidad de corriente, ¿sí? Ahora, la corriente que está circulando por la persona simplemente va a disiparse en el suelo, vamos a decir así, ¿no? Si está parado. El equipo, como está continuado, conectado, va a ir a retornar corriente, ¿sí? Va a regresar, como decimos, ¿sí? Y hace esa operación. ¿Qué va a pasar? Otra vez se va a generar acá un campo magnético, esta vez ya no voy a hacer tanto garabato, y esta otra también va a generar otro campo magnético. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que la corriente que está circulando por acá, ¿sí? Y entra a la radio, no es la misma que sale del monitor, le llamaremos así monitor, ¿sí? No es la misma. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una diferencia. La corriente 1 menos la corriente 2 ya tiene un valor I R le vamos a poner de residual, ¿sí? Hay una corriente residual ahora. Y como no es igual, entonces el campo magnético mayor prevalece y entonces se genera acá, ahora lo voy a poner de otro color, en este toroide se va a generar ya un campo magnético resultante. Ese campo magnético resultante va a viajar por este otro circuito que se llama el circuito de disparo, que es otro componente magnético. O sea, se va a energizar producto de esta inducción. Y por tanto, esa mínima corriente, que es la diferencia entre este monitor y esta persona, va a ser suficiente para que este equipo actúe y saque de servicio. Va a desconectar físicamente el monitor y la persona. Es lo que hace el interruptor diferencial. ¿Cuánto tiempo le toma al interruptor diferencial eso? Así, menos de un segundo. ¿Sí? Violentamente. Antes, en lo que esta persona está sintiendo el cosquilleo de la corriente, este interruptor ya ha actuado, ya ha salido de servicio. ¿Qué ha hecho? Ha salvado la vida de esta persona frente a una electrocución, pero también ha sacado de servicio el monitor, ¿sí? Además, ha salvado, es decir, ha ayudado a que este equipo, pues igual, lamentablemente se desconecte, está bien, pero lo importante en este caso es la persona. Y ese es el concepto de la seguridad eléctrica, ¿sí? Es salvar a la persona, ¿sí? Pese a las consecuencias de equipos. Entonces, ese balance ya tocará hacerlo después. Pero esa es la razón por la que este diferencial tiene que estar presente en nuestros domicilios. ¿Por qué? El lugar donde menos cuidado tenemos y nos relajamos más es en el domicilio, ¿sí? Es ahí donde están los niños sin calzado, nosotros estamos sin calzado, tocamos cualquier cosa porque tenemos la confianza de que es la casa de los niños fundamentalmente, y los que en la cocina preparamos alimentos, igual al conectar, al desconectar, hay humedad, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede presentar estas situaciones en cualquier momento. Si no hay un equipo que asegure esta situación, entonces las consecuencias pueden ser altas. Ya ahí viene la matriz, ¿no es cierto? Bien, esta parte introductoria entonces estaría acabada.